Concluir el año gozosos, dando ya paso al año que se avecina. Y lo interesante es que, como bien se decía, entre luchas, pruebas, dificultades, siempre de la mano de Dios. Amén. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado, bueno, que a pesar de que no vemos mucho, quizás muchos viajando con sus familiares, pero yo quiero que usted le diga ahí al que tenga más cerca, qué bello te ves hoy. Por favor, yo quiero que usted se lo diga. Qué bello, qué bello. ¿Por qué no? No quiero que me vayan a malinterpretar como que estamos enamorando. No, es porque estamos bellos ante la presencia de nuestro Dios. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Por eso quiero que usted hoy se sienta tranquilo, relajado. Si usted siente algo que lo está incomodando, ya sea algún mensaje en el teléfono, aparte su teléfono y concentre porque usted vino a oír hoy palabra de Jehová. Amén. Bien. El título para el tema que he venido a traer hoy se llama Mi única solución. Y yo pregunto, ¿quién es nuestra única solución? Alabado sea Dios. Entonces ya ustedes pueden venir y predicar por mí porque ustedes saben todo lo que voy a tratar. Gloria sea el nombre de Dios. De hecho, dice la palabra allí en Hechos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Pero por eso no quiero yo que no solamente usted lo conozca, y es mi propósito que usted pueda entender y comprender que Cristo es nuestra única solución. Oramos una vez más. Padre Santo que estás en los cielos, gracias mi Padre. Con gozo, con gratitud, podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Gloria sea el nombre de Dios mi Padre, porque todo lo que hemos podido hacer durante este año, Padre, ha sido porque tú nos has guiado, ha sido porque estamos siempre en tu presencia. Gracias, mi Padre, por ser tan bueno con nosotros. Pero ahora es el momento de estudiar tu palabra. Abre nuestros corazones y permite que tu Espíritu Santo pueda derramarse con abundantes bendiciones en cada corazón de los hermanos acá presentes. Que seas tú quien hable, que seas tú quien predique y no yo. Yo solamente soy el instrumento humillado ante ti vengo, Padre, para que seas tú quien hable a través de mí. Todo lo pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, siguiente pregunta. ¿Puede acaso una persona que vaya a Cristo con la mayor disposición de servirle, una persona que vaya dispuesto a entregarse a Cristo, una persona que vaya allí justamente a los pies de Cristo y luego de entablar una conversación con Cristo, luego de tener ese encuentro personal con Cristo, ¿acaso puede no salir convertida? Pregunto, ¿puede salir convertida sí o no? Una persona que vaya a Cristo con la mayor disposición de servirle, allí a Cristo, de tener ese encuentro personal, ¿puede salir o no convertida? ¿Qué ustedes creen? ¿Sí? ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra opinión? ¿Todos concordamos que sí? Bueno, vamos a ver hoy. Ahí hay una escena. Y al final nosotros mismos nos daremos cuenta si puede salir convertida sí o no. Ahí en el contexto de esta historia está Jesús indignado con los discípulos porque los discípulos reprendían a los padres que acercaban a sus hijos a Cristo. Y Cristo bien le decía, no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Gloria sea a Dios porque los niños también tienen ese derecho al reino de los cielos. Porque los niños también, nosotros incluso como le dijo a Nicodemo, que tenemos que nacer de nuevo, o sea, tenemos que ser como los niños para poder heredar el reino de los cielos. Y qué interesante porque Jesús está indignado con los discípulos, pero en esta escena hay un joven que está observando de lejos y quiero que se le grabe bien estas dos palabras, el amor y la justicia con que Cristo estaba actuando con los discípulos, el amor hacia los niños y la justicia porque no se lo impidan porque de ellos es el reino
de los cielos. Y este joven es atraído a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ir a Cristo al ver estos dos aspectos principales. Y se trata del joven rico. Es una historia que ya muchos conocemos, es una historia que se ha estudiado mucho durante tantos años, pero yo lo he visto de una perspectiva un poco diferente y quiero compartirlo con cada uno de ustedes. Por eso vamos a abrir allí la palabra de Dios en Marcos capítulo 10. No se le olvide la pregunta, ¿puede una persona que vaya a Cristo salir convertida? Ténganlo en cuenta. Marcos 10. Marcos 10, a partir del versículo 17. Amén, ¿estamos ahí? Dice allí la palabra de Dios, a partir del versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y esto digo yo, gloria sea el nombre de Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Gloria sea el nombre de Dios. Bien, una vez que espero que ya se hayan respondido la pregunta, comenzamos. Dice aquí: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. ¿Te acuerdas cómo fue ese primer encuentro con Cristo? ¿Te acuerdas esa primera vez que tuviste ese encuentro personal con Cristo? El joven rico a mí me enseña que hay varias maneras con la cual uno puede acercarse a Cristo. Hay quien ve, escucha las palabras de Cristo y rechaza las palabras de Cristo. Hay quien ve, escucha de Cristo y de una se entrega a Cristo aceptándolo como su Salvador personal. Gloria sea el nombre de Dios. Pero hay quien ve, como el caso del joven rico, escucha a Cristo hablar y espera hasta último momento para ir a Cristo. Noten cómo dice: al salir él para seguir su camino. ¿Al salir quién? Cristo. Para seguir su camino, dice que vino uno a él corriendo. O sea, el joven rico esperó a último momento, esperó a que Cristo se fuera para ir a él. ¿Por qué hay personas que esperan hasta último momento para ir a Cristo? Desgraciadamente hay personas que le hacen fuerza o más bien rechazo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablando a tu corazón, ve a Cristo, entrega, pero esperan siempre hasta último momento. Y lo peor de todo es que esperan a tener un problema de salud.
esperan a tener un problema financiero, esperan a tener algún problema familiar incluso, para entonces ahí ver que su única solución es Cristo. ¿Por qué esperan hasta último momento? Y no es bueno esperar hasta último momento, según la palabra de Dios. Dice allí, por ejemplo, Amós 8, 11 y 12, dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Hermanos, hoy es el día de buscar a Jehová. Amén. Hoy es el día de rendirte a sus pies. De hecho, Isaías 55, 6, 7 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria sea el nombre de Dios. Dice que no solamente va corriendo, sino que ahora hinca la rodilla delante de Cristo. Y yo me detengo un momento, porque cuando tú analizas el pasaje paralelo en Lucas, dice que este joven rico era un príncipe de los judíos. Y lo que me llama la atención es que para que un príncipe de los judíos se hinque de rodilla ante un judío, eso es señal de humillación para un principal, hincarse de rodilla ante un judío. Pero no solamente encontramos un judío, encontramos que Cristo, ¿qué decían de Cristo? ¿No es este el hijo de María y José, el hijo del carpintero? ¿Cuántas cosas malas decían de Cristo? Sin embargo, vemos la disposición de este joven a ir y aceptar a Cristo y entregarse a Cristo con su mayor disposición. ¿Ve? Y entonces hinca la rodilla delante de él. Pero Cristo, dice la palabra de Dios, y es el mensaje acerca de la humillación. Dice que él no estimó el ser igual a Dios, sino que tomó forma de siervo. Tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que nos enseñó Cristo? Dice allí la palabra de Dios en Mateo 23, 12. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Gloria sea el nombre de Dios, porque ¿dónde está Cristo hoy? Sentado justamente a la diestra del trono de Dios. Amén. Gloria sea su nombre. Ese pasaje interesante, cuando Cristo estaba allí reunido con los discípulos, la Biblia no lo dice explícitamente, pero es obvio en la escena. Cuando Cristo toma el paño, toma la vasija con agua, se arrodilla incluso ante los discípulos y empieza a lavar pies por pies. ¡Wow! Qué cosa más grande lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Enseñándonos qué cosa, el amor sobre todo al prójimo. Pero bien, vamos bien. Dice que fue corriendo, se hincó de rodillas y ahora, movido por el Espíritu Santo, le dice a Cristo, Maestro bueno. Cristo le responde, ¿por qué me llamas bueno? Bueno ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Por qué Cristo le corrige que bueno solo es Dios? Es para saber si el joven comprendía y entendía la magnitud del concepto con el cual decía maestro bueno. Y es donde muchos de nosotros hoy en día tenemos muchos problemas. Porque es cierto, nos enseñan maestro bueno, nos enseñan Cristo mi Señor, mi Salvador, nos enseñan el concepto. Y ahora la pregunta es, ¿conoces al maestro bueno? ¿Realmente conoces al maestro? ¿Sabes que cuando tienes esa necesidad de dirigirte al maestro bueno, entiendes y comprendes quién es el maestro bueno? Cuando tienes alguna necesidad, cuando pasas alguna prueba, ¿sabes que debes de ir al maestro bueno? ¿Entiendes el concepto en su magnitud por letra o lo comprendes porque lo has vivido? Y era por eso Cristo le responde de esta manera al joven rico, para asegurarse si él entendía y comprendía cómo este joven rico se había acercado de esa manera a Cristo. Bien, pregunto, ¿conoces al maestro bueno?
Y sigue diciendo allí, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Esta es una buena pregunta dependiendo de qué, de la intención con que la hagas. Por ejemplo, si vamos a mirar allí al joven rico de la manera en que se acercó a Cristo, ¿qué haré? ¿Saben por qué Cristo no le responde qué en realidad es lo que se debe hacer? Porque solamente un único sacrificio santo, agradable, en olor grato a Jehová, solamente ese sacrificio lo podía hacer Cristo por cada uno de nosotros. Solamente ese sacrificio. Por eso Cristo no le responde. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que nosotros no tenemos la capacidad para hacer algo. Que ese algo, solamente lo hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna según Mateo 19, 16? Saben, muchas personas piensan, díganse cristianos, dígase religiosos, dígase judíos, dígase cualquier religión, incluso hasta ateos, piensan que tienen que hacer un bien para poder hallar incluso inmortalidad o ser salvos o heredar el reino de Dios. Hermanos, solamente hay una cosa, que el único bien que nosotros podamos hacer, solamente lo podemos hacer en Cristo, para Cristo, por Cristo. Amén. Nosotros no tenemos esa capacidad de poder hacer algo, a no ser que sea Cristo quien lo haga a través de nosotros. Gloria sea el nombre de Dios. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué debe hacer un joven que ha crecido en una sociedad donde desde niño el pensamiento para poder heredar la vida eterna tenía que tener riquezas, tenía que tener lujos, tenía que tener posesiones? Vemos allí el caso de los fariseos. Ellos andaban vestidos blancos todo el tiempo. No me toque, voy para la iglesia a adorar a mi Dios, ¿sabe? Esa alta, ¿cómo hacerle entender a un joven que se ha criado en esta enseñanza, en esta sociedad? ¿Cómo podemos hacerle entender que no son las obras las que lo salvan? ¿Cómo hacerle entender que no es el hacer más lo que te lleva a ti a heredar la vida eterna? ¿Cómo hacerle entender, hermano? Humanamente hablando, no hay forma de hacerle entender al joven rico que no son las obras lo que nos salvan. Lo único que nos puede hacer entender a nosotros que no son las obras lo que te salva es ¿qué cosa? Ir a Cristo. El joven rico entendió que a pesar de su riqueza, a pesar de sus posesiones, él entendía que le faltaba algo. Era la necesidad de ¿qué? De ir a Cristo. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Sientes tú esa necesidad hoy de ir a Cristo? Gloria sea el nombre de Dios. Porque si de obras se trata, nos vamos a dar cuenta siempre de que hay algo que nos va a faltar. Cristo va directo. Los mandamientos sabes. Dice ahí en el versículo 19, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Perdón. Incluso dice Mateo 19, 17, mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Yo quiero que entiendan que en ningún momento Cristo le está diciendo que está guardando los mandamientos. De hecho, como bien le leí, en Mateo lo manda a guardar los mandamientos. Dice, si quieres entrar en la vida, bueno, guarda los mandamientos. Y aquí le dice, bien, los mandamientos sabes, no que estás cumpliendo realmente los mandamientos. ¿Por qué? Porque él estaba en la letra, mas no era guiado por el Espíritu Santo. Sí, quizás sí había hecho obras, quizás sí estaba guardando los mandamientos, pero solamente en letra. Cuando tú produces obras sin espíritu, no estás guardando los mandamientos de Dios. Porque las obras solamente se hacen a través de ¿qué? De ser guiado por el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre de Dios. Los mandamientos sabes. Incluso cuando vamos al griego dice allí, los mandamientos has sabido. Él lo sabía, pero no lo estaba guardando. Wow. Y lo interesante es que a pesar de que Cristo sabe que no lo estaba guardando, Cristo le sigue insistiendo
¿Para qué, hermanos? Porque Cristo sabe que en tu propia capacidad, en tu propio pensamiento, a veces uno piensa que uno está haciendo el bien y Cristo te sigue hablando. ¿Para qué? Para hacerte entender que tus mismas ideas, tu mismo pensamiento, el yo, no es lo que te va a llevar a ti a aceptar a Cristo, es entregarte a Cristo. Notan que le dice luego, él entonces respondiendo le dice, maestro, todo esto yo lo he guardado. Él pensó que eran las obras lo que lo llevaban a obtener la vida eterna. Y sin embargo dice que Jesús, el versículo 21, dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Se acuerdan esa mirada de Cristo a Pedro? Cuando Pedro lo negó 3 veces, esa mirada que traspasa el corazón, pero que es necesaria. ¿Por qué? Porque a la misma vez que así mismo te traspasa el corazón, así mismo te cura. Porque esa mirada que Cristo, que lo escudriña todo, a la misma vez sí traspasa, me hiere, pero a la vez me cura, porque es mi necesidad. ¿Para qué? Para yo aceptar a Cristo como mi único Salvador. Amén. Jesús te ama tanto, hermano, que Él ve en cada hijo dispuesto a seguir sus pasos un verdadero discípulo. Gloria sea el nombre de Dios. Dice allí Elena G. de White, en el deseado de toda la gente, página 478, párrafo 2, dice, Jesús anhelaba verle colaborar con Él, anhelaba hacerle como Él, un espejo en el cual se reflejase la semejanza de Dios. Anhelaba desarrollar la excelencia de su carácter y santificarle para uso del maestro. Dice un poco más adelante, si hubiese comprendido el valor del don ofrecido, y más adelante vamos a ver el significado de qué es lo que es ese don ofrecido, se habría listado prestamente como unos de los discípulos de Cristo. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Quiere Jesús que tú seas su discípulo? Bien, ¿por qué no estaba guardando los mandamientos? Dice allí, Jesús le dice, ok, los mandamientos tú sabes, Señor, pero yo lo he guardado desde mi juventud. Ok, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero dice que el joven rico hizo así, dio media vuelta y se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque ponía las riquezas por encima del amor a Dios. Cuando nosotros ponemos todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu corazón, por encima de Dios, no estamos guardando los mandamientos. Cuando nosotros ponemos a Dios, pero nos olvidamos del prójimo, no estamos guardando los mandamientos. Y muchas veces queremos hacer con la mayor disposición, y así como el joven rico, querer guardar los mandamientos. Él le dice, Señor, yo he guardado los mandamientos, yo he querido quedar bien contigo, pero cuando se trató de vender su riqueza para darlo a los pobres, se fue triste, no, rechazó esa oferta. Porque tú tienes que entender que cuando Cristo está primero en tu vida, todo lo demás, como dice la palabra de Dios, viene por añadidura. Si tú tienes que dejar casa, madre, padre, hermano, es porque ya aceptaste a Cristo en tu corazón. Amén. Si tienes que vender todo lo que tú tienes por la causa de Cristo, es simple. ¿Por qué? Porque ya aceptaste a Cristo en tu corazón. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Por qué hablo acerca del amor a Dios? ¿Por qué tiene que haber armonía entre amar a Dios sobre todas las cosas y luego al prójimo como a uno mismo? Porque de nada me sirve, vuelvo y repito, quedar bien con Dios y rechazar al prójimo. Muchas veces nos hemos encontrado haciendo cosas quizás que queramos que queden bien con Dios, quedar bien con Dios, pero nos olvidamos del prójimo. Si analizamos la historia, allí vemos que del buen samaritano viene el sacerdote y le pasa por arriba al muchacho que necesitaba de él. ¿Por qué? Porque iba para el templo a adorar a su Dios. Y el prójimo tirado ahí en el piso que necesitaba de ti. Pasa el levita también por arriba y va también a hacer su labor. Y se olvidan que tienen al prójimo ahí, cuando todo eso tiene que estar en armonía, mi hermano. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno y trabajan en perfecta armonía. Así Dios me está diciendo hoy que también tengo que estar en perfecta armonía en guardar sus mandamientos. Cuando yo veo la palabra de Dios, me dice allí en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero solamente ofendiere en un solo punto, se hace
culpable de todos. Wow, gloria sea el nombre de Dios, porque yo entiendo, mi hermano, que es Dios el que va a hacer la obra a través de mí. Gloria sea su nombre. No hay coherencia en yo venir y predicar y que en yo venir, guardar el sábado y luego voy a mi casa en sábado a hacer cualquier cosa, cualquier obra que he hecho durante toda la semana. No hay coherencia, mi hermano. Tiene que haber coherencia en guardar los mandamientos de Dios. No hay coherencia en yo venir, predicar que hay una ley dominical, que se aproxima una ley dominical y yo entonces vengo y estoy en contienda con mi hermano. No hay coherencia, mi hermano. Tiene que estar en perfecta armonía los mandamientos de Dios. No hay coherencia, mi hermano. En que si yo predico que hoy en día hay un juicio en el cielo, no hay coherencia, hermano, en no verme mi condición de pecador al juzgar y no verme tal cual ante Cristo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros entendamos que tenemos que estar en armonía con la palabra de Dios. Amén. Gloria sea su nombre. Maestro, todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Bueno, ve a ver, vende todo lo que tiene, a ver si las obras ahora te van a salvar. Porque era su pensamiento. Él pensaba que era, bueno, yo he hecho, bueno, dale, ve y vende todo lo que tiene a ver si es verdad que las obras te van a salvar. ¿Cómo fue? Se fue triste porque no son las obras lo que me salvan, quien me salva es Cristo. Y de nada me sirve yo intentar hacer bien para Dios y olvidarme de mi prójimo. Dale, vende a ver y dárselo a los pobres. Se fue triste, hermano, porque tenía solamente las riquezas por encima del amor a Dios. De hecho, lo lindo es que Pedro confirma ahí en el versículo 28, dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y yo quiero que comprendan algo, porque no se trata de dejar para luego seguir. Usted pregunta a una persona que practique el vicio, deje el vicio y sigue a Cristo, no lo va a hacer. Se trata primero de seguir a Cristo. El mismo Pedro en la pesca milagrosa, ¿qué fue lo que primero que hizo? Aceptó la palabra de Cristo, vio el milagro que Cristo hizo, siguió a Cristo y luego lo dejó todo. Es lo mismo que cada uno debemos de entender. Tenemos que primero seguir a Cristo y luego es Cristo quien a través de nosotros se va a encargar de acabar con todo aquello que reste en tu conexión con Dios. Y voy a hacer un paréntesis aquí porque yo analizando esta historia me llevó a profundizar en algo. Porque el joven rico al final se fue triste, dice el versículo 22, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste. ¿Será por no vender lo que tenía? ¿Será por no dejar padre, madre, familia, etcétera? ¿Por qué se fue triste el joven rico? Pero yo quiero que, por eso puse del título, mi única salvación, porque quiero que cada uno de nosotros nos reflejemos en este joven. Y me da mucho gusto como anoche compartíamos en el Hogar de Esperanza, que hablábamos acerca de los jóvenes, porque en realidad Dios quiere la energía de la juventud. Así lo vio en el joven rico, que estén dispuestos a servir a Dios. Amén. Dice, bueno, yo me hice un estudio personal. Quiero que entiendan que no es una prueba que Dios me hace, sino es un examen de mi fe. De hecho, obviamente voy a ir junto con la Biblia para poder entender un poco más acerca de esto. El examen de mi fe. Dice ahí 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Yo pregunto, ¿Jesucristo está en nosotros? Amén. Entonces vamos a hacer un examen a ver si verdaderamente Jesucristo está en nosotros. Gloria sea su nombre. Vamos a imaginar que todos vamos a tomar un vuelo. Ese vuelo obviamente es al cielo. Todos queremos ir al cielo. Amén. Todos queremos ir a la Canaán celestial. Pero en ese aeropuerto vamos todos y todos estamos en una cola. En esa cola estamos todo tipo de personas, ateos, adventistas, metodistas, bautistas, pentecostales. Bueno, ahí están todos ateos, todos brujos, todo tipo de personas. Pero todos tenemos un problema, que todos cargamos droga arriba. ¿Por qué digo que todos cargamos toda droga arriba? Dice la palabra de Dios, Romanos 3:23, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios.
¿Y es por qué? Porque todos somos pecadores. Dice, por cuanto todos pecaron, ¿sí? Y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, esa es mi droga. Estamos ahí, vamos quiero que caminen junto conmigo para poder entender bien y no se vaya a malinterpretar. La droga es el pecado y todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Bien, entonces nosotros encontramos que incluso quiero unirlo a Cristo, porque dice allí la palabra de Dios, dice allí la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Gloria sea el nombre de Dios, mi hermano, porque mi Dios camina conmigo. Él sabe que yo soy un pecador, pero él decidió tomar ese pecado mío y hacerlo de él para yo poder encontrar en él, ¿qué cosa? Vida eterna. Para yo, ¿qué cosa? Poder montarme en el avión. El objetivo es montarnos en el avión. Bien, estamos ahí conmigo, pero todos estamos en esa cola. Bien. El segundo paso que seguimos es que nosotros de una no nos montamos en el avión, sino que pasamos, ¿qué cosa? El escáner. ¿Sí han viajado en avión? ¿Todos hemos viajado en avión? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que tenemos que pasar un escáner donde tenemos que quitarnos incluso los zapatos, la cosa, la prenda y pasar ese escáner, donde ese escáner nos va a decir a nosotros si nosotros tenemos droga arriba. Pero resulta que tenemos o no tenemos droga. El escáner es la ley. Y obviamente el escáner va a sonar y va a pitar pipi. ¿Por qué? Porque yo tengo droga arriba. Y me va a descubrir que yo soy un pecador y no puedo tomar el vuelo. Bien, hasta ahí estamos bien. Ese escáner es la ley. ¿Por qué es necesario pasar por el escáner? Porque si no, no puedo entrar. Al cielo nadie va a entrar pecando. Nadie va a cargar con esa droga al cielo. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace la ley? La ley me revela mi pecado y no solamente revela mi pecado, sino que también me juzga y me condena. Revela por qué, dice Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Revela mi pecado la ley, sí o no? Sí, el escáner revela mi pecado. Juzga y condena, ¿por qué? Porque Romanos 2:12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Me condena la ley? Sí. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Me juzga? Sí. Ahora, me detengo un momento porque la ley es Cristo. La ley es Cristo. ¿Y qué hace la ley? La ley hace justicia, ¿sí o no? La ley hace justicia. Dice Isaías, Jeremías 33:16, dice, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. ¿Jehová es mi justicia? Sí. Pero también encontramos que Cristo es juez. En 2 de Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces entiendo que Cristo me va a juzgar. ¿Estamos ahí? ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque Él es juez. ¿Sí? ¿Con qué me va a juzgar? Con la ley. Bien, ahora bien, por eso es que tú encuentras que Cristo, por ejemplo, hacía ver en muchas personas su condición de pecador. Por ejemplo, y quiero que me pongan cuidado a esto porque esto no se queda aquí, esto sigue. Pero quiero que entiendan el proceso. La mujer samaritana, por ejemplo, tú has tenido 5 maridos, pero el que tiene no lo es. O sea, le está diciendo, ¿sí? Que su pecado. A Nicodemo incluso le dice, tú tienes que nacer de nuevo. O sea, te hace ver tu condición de pecador para que tú te des cuenta que tú no tienes, frente a la ley, tú no tienes otra opción. Pero frente a Cristo tú tienes una opción que se llama la gracia. Y allá vamos. Y allá vamos. Amén. Pero usted dirá, pero hay personas que iban a Cristo y Cristo no le hacía ver su condición de pecador, sino que solamente creían y eran salvos. ¿Ya? Pero ahora bien, cuando yo, y es lo que quiero que entiendan, cuando yo creo en Cristo, estoy aceptando su justicia. Amén. Dice allí Romanos 10, el versículo 3 y el versículo 4. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, si yo creo en Cristo, estoy aceptando su justicia. Ese fue el problema del joven rico. El joven rico se para ahí ante la justicia de Dios, ante la justicia de Cristo,
Y Cristo le dice, mira, una sola cosa te falta. Solamente vende todo lo que tú tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Solamente eso. Y el joven rico rechaza la justicia de Dios. Sintió que era una palabra dura. Sintió que era una palabra hiriente. ¿Por qué? Simplemente porque no era vender todo lo que tenía, era simplemente aceptar la justicia de Cristo. ¿Estaba haciendo justicia en el joven rico, sí o no? Quería pulirlo, quería santificarlo para que fuera un fiel discípulo de él, pero él desgraciadamente rechazó esa oferta que Dios le estaba haciendo. ¿Y por qué hablo? Por ejemplo, dice Romanos 10:4 en una traducción mejor, esto es según la Biblia Católica Latinoamericana. Me encantó este texto porque está bien apegado a lo que significa este versículo. Dice, porque la ley lleva a Cristo y es entonces cuando por la fe se llega a ser justo. La ley me lleva a Cristo. Por ejemplo, en una carrera yo voy corriendo de 100 metros, pero yo tengo que pasar por 10 metros, 20 metros, 30, 40, hasta llegar al 100. O sea, es necesario esto para llegar a aquello. Por eso dice, la ley es la que me lleva a Cristo. Y es cuando por la fe se llega a ser justo. Entonces, bien, dice otra traducción, porque la finalidad de la ley es Cristo para justificar a todo el que cree. Mucha gente dice, no, porque la finalidad de la ley es Cristo. Ya, Cristo es el fin, Cristo es todo, ya. Y quieren cruzar, acuérdense que estamos en una cola para ir al cielo. Y quieren cruzar de la cola directo para el avión sin pasar por el escáner. Es necesario pasar por el escáner porque al cielo yo no puedo entrar con droga. ¿Se me está entendiendo? No podemos entrar con droga al cielo. Por eso es necesario que cuando Cristo me dice, oye, deja de ver películas en Netflix. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Si yo acepto su justicia, yo dejo de ver películas en Netflix. Cuando Cristo me dice, oye, perdona a tu hermano, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Perdonar a mi hermano. Jesús me lo está diciendo. ¿Por qué? Porque con pecado, yo con droga no puedo entrar al reino de los cielos. ¿Se me está entendiendo? ¿Se está entendiendo? Pero sigue diciendo, pero al saber que la ley sola me juzga y me condena, no merezco viajar o ir al cielo por estar, ¿qué cosa? Destituido de la gloria de Dios. Y en eso, ¿quién viene? El guardia de seguridad. Y ahora viene el guardia de seguridad, se me acerca y me dice, mira, solamente tú tienes dos opciones. O aceptas un sustituto que pague tu condena o no viajas. Así de sencillo. Hay personas que no quieren viajar al cielo y obviamente se quedan en la cola. Pero yo quiero viajar. Entonces viene el guardia y me dice, mira, tú tienes solamente dos opciones. O aceptas un sustituto que pague tu condena o no viajas. Entonces, ¿qué decido yo? Aceptar el sustituto por la gracia de Dios porque yo quiero ir al cielo y espero que ustedes también. ¿Sí o no? Entonces, por eso es que dice allí en la profecía de Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuándo Jehová carga con mi pecado? Cuando yo acepto su justicia. Cuando yo me paro frente al escáner y veo que no hay opción, pero acepto la justicia de Cristo, ahora Cristo dice, tu pecado es mío ahora. Ahora conmigo tú caminas ahora directo para el avión, que es la gracia de Cristo Jesús, y ahora irnos para el cielo juntos, tomados de la mano de Cristo. Dice Romanos 3:24, ahora siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria sea el nombre de Dios. No te da gusto, no te da satisfacción saber que no todo está perdido, hermano. Que tenemos a nuestra mayor y única solución que se llama Cristo Jesús. Nuestra única salvación, Cristo Jesús. Gloria sea su nombre. Pero ¿cuál es nuestro deber ahora? Permanecer en Cristo. Porque no todo es, oh ya Señor, acepté tu gracia, acepté tu justicia y ya me salvé. No, porque puede virar de nuevo para atrás para la cola. Por eso Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, ¿qué cosa? Entonces tenemos que permanecer en Cristo para que todo lo haga él a través de nosotros. Amén. Es Cristo, sí. Que cuando tú vas a él con preconceptos y prejuicios, te hace ver tu condición de pecador, pero a la misma vez te ofrece su perdón y su gracia para ser salvo. ¿Cuándo? Cuando le acepto como mi único salvador personal. Si no le acepto, que fue lo que pasó como el joven rico, siente que es malo, que es dura la palabra,
que es duro el dejar, que es duro hacer. ¿Sientes eso? ¿Por qué? Porque no has aceptado la justicia de Cristo. Gloria sea el nombre de Dios. Al final podemos ver que el joven rico fue atraído a Cristo a través del Espíritu Santo. Le atrajo ¿qué cosa? El amor y la justicia con que Cristo trataba a los niños. Pero cuando se trató de hacer justicia en él, no la aceptó. Y muchas personas vienen hoy con preconcepto a Cristo. Oh, porque yo tengo que dejar. Oh, porque yo tengo que hacer. Oh, porque yo no puedo, porque solamente una cosa, acepta a Cristo y luego todo lo demás viene solito. He escuchado a muchos predicadores, tú tienes que dejar esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Hermano, yo no vine hoy a decirte qué cosa hacer o qué dejar. Lo único que yo le pido a Dios que ponga en ti, ¿qué cosa? Aceptar su justicia. Y ahí vas a ver cómo va a ser un deleite de venir cada sábado, participar, hacer obra misionera, predicar. ¿Por qué? Porque es Cristo quien va a hacer ahora su obra a través de ti. Entonces, si por una cosa el joven rico rechazó su oportunidad de salvación al amar más la riqueza que a Dios, entonces, qué cosa importante debemos reconocer tú y yo para heredar la vida eterna. Dirían los discípulos ahí en el versículo 26. Entonces, Señor, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús, mirándolo, les dijo, para los hombres es imposible, pero más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hermano, para el hombre es imposible. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene la capacidad, el hombre no tiene la razón para hacer las obras. Es Cristo quien hace las obras a través de nosotros. ¿Cuándo? Cuando yo acepto su justicia. Amén. Por eso es que muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, pero en tu nombre no hicimos milagros, pero Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios. Cristo les dirá, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque no era Cristo quien obraba. Amén. Entonces, si no es Cristo, ¿quién es que obra? Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Filipenses 2:13 dice, porque es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, solamente entregarnos a Cristo y dejar que Él obre. Muchas veces estamos enfrascados. Ay, porque tengo que hacer. Ay, porque esto. Y ahora lo que tengo que hacer es esto. Y estamos en eso. Y nos olvidamos que es el Espíritu Santo quien dirige. Por eso es que Jehová dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y qué cosa. Ya, hermano. Solamente entregarnos a Cristo. Dice Efesios 2:8-10, porque por gracia soy salvo. Escucha, no dice por obra soy salvo. Dice por gracia. ¿Cuál es la gracia? Cristo. Amén. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales ya Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea que todo el bien que tú hagas aquí en la iglesia, todo el bien que tú hagas predicando a tu familia, todo el bien que tú hagas en el mundo, es porque ya Cristo lo preparó de antemano. No es porque tú piensas que tú estás haciendo el bien. Eso ya Cristo ya lo preparó. Ya eso ya está hecho, hermano. Por eso es que simplemente lo único que tenemos que hacer es aceptar su justicia, es aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Y ya Él va a hacer todo lo demás. Amén. Los otros días, un segundo, ya casi terminamos. Estoy yo durmiendo. Y estoy yo en la cama y suena el teléfono. Pero yo durmiendo, yo a veces me duermo mal, que no oigo llamada, no. Y era mi papá quien me estaba llamando a través del teléfono de mi abuela. Y mi abuela, ella, yo la amo porque ella siempre con amor para que mi papá pueda comunicarse conmigo. ¿Sí? ¿Se escucha? Ajá. Entonces viene y era mi papá que quería hablar conmigo. Y yo me levanto en una orinal, veo la llamada perdida, viro de nuevo a acostarme a dormir.
porque no podía atender porque tenía que trabajar ya, quedaban 2 o 3 horas para ir al trabajo. Y entonces no pude repetirle la llamada para atrás, pero en eso viene un sueño. Y estoy soñando yo que estoy con mi papá, el cual le pido a cada uno de ustedes que oren por él, porque mi papá tiene la debilidad de practicar el vicio del alcohol. Por eso quiero que cada uno oren por él. Y mi papá, y estoy en ese sueño conversando con él, y me acuerdo exactamente esos balances que tiene mi abuela ya de adorno en su casa. Y yo le decía, papá, Cristo viene pronto, arrepiéntete, mira, el Señor quiere que tú seas salvo. Y yo llorando, y en el sueño yo estoy, ¿saben? Cuando se te hace un nudo, porque es algo que tú quieres, ya que te responda, Señor, me entrego a ti, Señor, que haga algo. Y mi papá, y estoy conversando con él, y mi papá también lloraba junto conmigo, y él me decía, sí, sí, lo voy a hacer. Y yo, mira, Cristo ya está al venir, arrepiéntete ya, entrégate a Cristo. Bien, me despierto del sueño, obviamente ya me desperté antes de ir al trabajo, antes del horario, y entonces llamo a mi abuela no me responde el teléfono, luego más tarde logro hablar con mi papá. Resulta ser que a mi papá por poco le dan un de estos que le dan por haber pasado tanto tiempo sin comer y solamente el alcohol y el alcohol. Y estoy yo y yo digo, wow, y le doy el mensaje, le digo, papá, Dios te está llamando, Dios te está hablando. Lo único que quiere Dios es que tú te entregues a Él. Y mi papá me dice, no, pero es que son las personas estas que quieren venir, tocan mi puerta y empiezan a tomar. Y son ellos y son las personas. Y estoy fajado con ellos porque no quiero que ellos vengan más. Pero entonces viene y yo le contaba a mi papá, le contaba el ejemplo del endemoniado de Gadareno. Hermano, solamente una cosa hizo el endemoniado de Gadareno cuando fue a Cristo. Lo único que hizo exteriormente fue que se postró ante Cristo. Ya lo demás lo hizo Cristo. Dice que Cristo internamente le sacaba a los demonios y le decían, ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué? Porque la obra era Cristo que la estaba haciendo. El endemoniado solamente una cosa pudo hacer, arrodillarse, ya entregarse a Cristo. Y luego Cristo habló con él y fueron sacados todos los demonios y vimos que fue de gran bendición. Y a mi papá yo le digo que solamente una cosa le falta, que se entregue a Dios. Amén. Y Él va a hacer el milagro. Amén. Es duro porque a veces nosotros pensamos que nosotros es una lucha nuestra. Pero cuando nosotros nos ponemos en la mano de Dios, es Dios quien va a obrar, es Dios el que tiene el poder. Nosotros no tenemos la fuerza suficiente porque nuestra lucha, dice, no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes de las tinieblas. Y nosotros no tenemos la fuerza cuando nos entregamos a Cristo y dejamos que sea Él quien actúe a través de nosotros. Si tan solo el joven rico se hubiera quedado, hubiera oído las palabras de Cristo. Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Y es mi deseo, mis hermanos, que cada uno en este año que comienza nos pongamos en la mano de Cristo. Solamente Él puede hacer y Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero depende de cada uno de nosotros si aceptamos su justicia. No verlo como palabras hirientes, porque a veces pensamos, Señor, tú me mandas a dejar esto, tú me mandas a hacer aquello y me es muy difícil. Lo que para el hombre es imposible, solamente para Dios es posible. Amén. Al final nos dimos cuenta que el problema no era dejar madre, padre, hijo. El problema no era vender todo lo que tenía. El problema era solamente una cosa, aceptar a Cristo como su único Salvador personal. Quiera Dios, mis hermanos, que cada uno de nosotros sigamos donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, reflejar a Cristo en cada uno de nosotros. Pero solamente acuérdense y tenganlo presente, no somos nosotros, es Cristo a través de nosotros. Cuando veamos algo imposible, simplemente entregarnos a Cristo, entregarlo en sus manos, encomienda a Jehová tus caminos, vuelvo y repito, confía en Él y solamente Él hará.
Ahora, puesto de pie, les pido que oigamos este himno para despedir y luego al final pido al anciano de nuestra iglesia que nos dirija en oración.